Muchas bendiciones, querido pueblo del Señor, siervos y siervas de Dios, hermanos, hermanas en Cristo. Bueno, pues vamos a seguir un poco más compartiendo sobre lo que es el rapto, ¿no? Ahí. Ya hemos hablado varios aspectos, ¿no es cierto? Y espero que usted esté también aprovechando, pero en esta ocasión vamos a hablar de los ejemplos bíblicos del rapto. ¿No? Obviamente que en la Biblia hay ejemplos bíblicos de cómo será el rapto, ¿cierto? Y bueno, algunos pasajes muy selectos y seguramente yo estoy seguro que usted los conoce, usted sabe de esos pasajes, ¿no? Muy precisos, muy conocidos, que a veces se maneja como argumento para el rapto y bueno, en este caso está bien pensar y decir que el rapto va a ser de este modo, porque eso es lo que vamos a ver en estos ejemplos, ¿no? Entonces vamos. Bueno, los estudiosos toman como un primer ejemplo a Jesucristo el Señor. Interesantemente, ¿no? En el sentido de que Él ha sido llevado, ¿no es cierto?, de acá, de la tierra, y regresó al Padre. Pero sin embargo, para mí es un retorno, ¿no?, de Cristo al lugar donde Él estaba siempre antes, ¿no?, para retomar su grandeza y su majestad. Pero quería mencionárselo porque la mayoría lo coloca también como un ejemplo del rapto, ¿no? La ascensión de Cristo, diciendo que así va a ser el rapto, ser llevado, ¿no es cierto? Y por eso el versículo 11 en Hechos 1 dice, los cuales también dijeron, varones galileos, porque estéis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, esto fue el mensaje y justamente por eso se dice y se pone como que es un ejemplo del rapto, ¿no es cierto? Ahí. Pero como les dije, Jesús estaba regresando donde estaba siempre y está y estará por toda la eternidad, ¿no es cierto? Por eso en la oración que él hace en el capítulo 17 de Juan, dice, no, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces, eso es lo que en esencia queremos también tomar en cuenta. Cristo volvió a la diestra de Dios el Padre, ¿no es cierto? El otro ejemplo del rapto en la Biblia es Enoc, ¿no? Enoc, y está justamente en el libro del Génesis, ¿no? Ahí vamos a ver al capítulo 5, versículo 24 en adelante, aunque habla desde el 21, pero el 24 dice, ¿no? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Bueno, entonces sí, esto es un buen ejemplo bíblico del rapto, del cómo será el rapto, ¿no es cierto? Entonces siempre a mí me intriga, me llama la atención cuando leo un texto bíblico, ¿no es cierto? El asunto de quién era Enoc y cómo era su vida de Enoc, ¿no? Y eso es algo muy, muy impactante y desafiante, ¿no? Caminó con Dios. Entonces Dios le llevó. Y es el mismo testimonio que encontramos en Hebreos 11:5, ¿no? Donde está diciendo, estaba ahí, ¿no? Ahí, perdón, estoy en otro lugar, así que por favor, téngame paciencia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ahí tenemos, ¿no? De quién estamos hablando. Ahora, Enoc fue llevado por Dios. Dios llevó a Enoc. Pero uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Cómo era la vida de Enoc? A ver, ¿cómo era su vida? Dice acá en Hebreos que agradó al Señor. Caminó con Dios y caminar con Dios, no, es realmente un desafío, pero también eso es lo que Dios espera de todos y cada uno de nosotros.
El otro ejemplo del rapto es Elías, ¿no? Elías, el profeta Elías. Bueno, conocemos de su vida, su historia, quién era Elías en verdad, un profeta de Dios, que a pesar de todas las situaciones adversas, fue fiel a Dios. Y Dios le cuidó a él. Y mira lo que dice Segunda Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, ¿no? Subió al cielo. Dios lo levantó. Dios se lo llevó después de que este profeta ha servido fielmente a Dios en un mundo totalmente alejado de Dios y que estaba en contra del mismo profeta, ¿no? Ahí Dios envió a trasladar a Elías carros de fuego y se fue. Y Eliseo fue testigo de aquello, ¿no? Ahí. Entonces, hermanos, este es el otro ejemplo que nosotros tenemos del rapto, ¿no? En la palabra de Dios. Y realmente a mí me impacta, ¿no? ¿Quiénes eran estos hombres que han sido llevados por Dios? ¿Quiénes? ¿Cómo eran? ¿No ve? ¿Cuál era su estilo de vida? ¿Cómo estaban ellos andando con Dios? ¿Cómo era su obediencia, no es cierto? Y bueno, hay uno, Felipe. Felipe, vamos a... Pero tal vez esto ya no es tanto que fue llevado al cielo, pero que sí la idea de lo que es el arrebatamiento como un ejemplo en la palabra de Dios, sí, eso es lo que se ve, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar aquí el versículo 39 en el capítulo 8 de Hechos y dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino. Muy bien. Y el 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto, o sea, de inmediato. Entonces, llevar de un lugar a otro. Eso sería el otro ejemplo, ¿no es cierto?, del rapto. Ahora, ¿quién era Felipe? Uno de los 7 diáconos, que era hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Y además era un evangelista, ¿no es cierto? Entonces, podemos mirar estos personajes, ¿no es cierto?, que están en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y bueno, yo pensaría más en Enoc, Elías, Felipe, y no tanto en Cristo, porque Él es Dios, Él es mi Salvador, es su Salvador. Pero estos son los ejemplos que tenemos acerca del rapto en la palabra de Dios. Bueno, aquí amerita una pregunta. Y la pregunta es aquí, estos ejemplos bíblicos, queridos hermanos, hermanas, pueblo del Señor, no están hablando de cuándo va a ser el rapto. No, ese no es el punto de estos hombres, mayormente, ¿no?, que están en la palabra del Señor. No están hablando de cuándo va a ser el rapto, sino están mostrándonos cómo va a ser el rapto. Pero también quiénes van a estar incluidos ahí, ¿no? ¿Quiénes? ¿Qué estilo de vida tenían estos varones? ¿Qué estilo de vida tenían estos hombres de Dios? Entonces, creo un enfoque muy importante y necesario a tomar en cuenta en nuestra vida. Como les dije, estos ejemplos bíblicos del rapto no están hablando de cuándo va a ser el rapto. Sencillamente nos están diciendo cómo va a ser el rapto. Dios va a llevar. Eso es lo que nos están enseñando, pero también a su vez
las condiciones en que uno tiene que estar y tiene que encontrarse para que pueda ser llevado en el rapto. ¿No es cierto? Así que Dios nos bendiga, sigamos adelante, muchas bendiciones, realmente es un gozo compartir con todos y cada uno de ustedes la palabra del Señor. Que en este día Dios siempre guíe nuestras vidas y que estemos siempre preparados y listos para cuando estas cosas vengan, podamos estar siempre con el Señor. Muchas bendiciones espirituales y que la gracia de Dios siempre inunde sus vidas. Amén.